La reacción fue idéntica. Confusión, luego pánico. Los foros de PokerCartalk casi colapsaron debido a la avalancha de tráfico. Los moderadores no pudieron seguir el ritmo. Se cerraron 5 sitios web. 76 cuentas bancarias fueron bloqueadas en 14 países diferentes. 11 personas enfrentaron cargos criminales. Ace Poker gestionó su final rápidamente. En 2 semanas, todos los jugadores estadounidenses recuperaron su dinero. Todo ello antes del 5 de abril. Royal Flush también hizo una promesa. Todos recibirían su pago antes del 22 de abril. Esa fecha llegó y pasó. No se movió ni un solo dólar. La empresa tenía una deuda de 420 millones de dólares con sus jugadores, pero solo le quedaban unos 75 millones en el banco. Eso significaba que 345 millones habían desaparecido. ¿A dónde fue? Directamente a los bolsillos de los dueños de la empresa. Durante los 4 años anteriores, se habían estado pagando discretamente con dinero que pertenecía a sus clientes. Lo que sigue es la historia de cómo 23 accionistas se marcharon con 478 millones de dólares, mientras que las personas que confiaron en ellos sus ahorros no recibieron nada. Cómo una marca construida enteramente sobre la credibilidad de famosos profesionales del póker abandonó a esos mismos clientes. Y cómo casi ninguno de los implicados se enfrentó a un castigo real. Retrocedamos a enero de 2004 en San Francisco. Marco Salerno dirige una oficina comercial. Trabaja en la Bolsa de Valores del Pacífico desde que era adolescente. Él piensa en números. Él prospera con el riesgo. Leer los mercados financieros es para él tan natural como respirar. Entre sus clientes se encuentra un estudiante de posgrado de Stanford llamado Jake Thornton. Imagínese a un hombre con el pelo más abajo de la cintura, una barba enorme y la extraña habilidad de lanzar cartas con tanta fuerza que puede cortar la fruta por la mitad. Había realizado este truco en la televisión más de una vez. ¿Su apodo en el mundo del póker? Jesús. Thornton ya había ganado el premio más grande del póker, el evento principal de las series mundiales de 2001, embolsándose 1,8 millones de dólares. Tenía 6 pulseras de oro a su nombre, pero las cartas eran solo la mitad de lo que él era. En esencia, era un académico. Su padre enseñó teoría de juegos en Stanford. El propio Jake había pasado 18 años en esa escuela, 5 obteniendo su licenciatura y otros 13 trabajando en su doctorado, que se centraba en el uso de la informática para descifrar la estrategia del póker. Thornton vio un hueco en el mercado. El póker en línea estaba en pleno auge. Ace Poker y DiamondBet estaban ganando miles de millones, pero esas plataformas parecían frías y corporativas. No hay caras detrás de ellos. No hay historias. Sin alma. Su tono era diferente. ¿Qué pasaría si los verdaderos profesionales estuvieran a cargo de todo? ¿Qué pasaría si los jugadores cotidianos pudieran iniciar sesión y competir contra sus héroes? ¿Qué pasaría si todo el negocio se basara en una sola cosa? ¿La confianza? Para que esto funcionara, reclutaron a Nathan Pratt. Creció en Vermont como un genio del ajedrez y finalmente encontró su camino hacia el Belmont Club en Boston, una legendaria sala de cartas clandestina que formó a jugadores como Vic Castillo y Miles Gentry. Pratt comenzó haciendo recados y recogiendo comida para los clientes habituales. En pocos años se había convertido en una de las mentes más brillantes del deporte. 2 brazaletes de la Serie Mundial, 2 victorias en el World Poker Tour. El mundo del póker lo conocía como el profesor. En junio de 2005, un grupo se reunió dentro de la suite de Dominic Reyes en el Hotel Venetian. Una de las presentes, Sandra Kline, dijo más tarde que le habían ofrecido una participación del 1%, pero cuando los cheques empezaron a circular 3 años después, no recibió nada.
Ella llevó el caso a los tribunales y pidió 55 millones. El caso fue desestimado por un tecnicismo, pero su afirmación principal, que los propietarios estaban extraviando secretamente enormes sumas, resultó ser completamente exacta, como luego confirmó el gobierno. El 18 de septiembre de 2005, RoyalFlushOnline.com comenzó a funcionar. La propiedad fue repartida entre 23 personas. Thornton tenía la mayor participación, con un 19,2%. Pratt poseía el 8,6%. Salerno, que asumió el papel de CEO, tenía el 7,8%. Las acciones restantes fueron para nombres conocidos en el mundo del póker: Dominic Reyes, Lars Mikkelsen, Tanya Woodard, Andre Basara, Nico Vasiliev, Kyle Whitfield y Derek Johansson. Detrás de Midwest escena, la estructura corporativa era un laberinto. Una empresa llamada Flashware en California, Crown Systems en Dublín con una plantilla de unas 1000 personas, Meridian Holdings en Aruba, que tenía la licencia de juego real, más cosas en la isla Man. La capa escondida detrás de una, escondida detrás de otra. Esa era de puta. Vengan a jugar. Será un más aquí. Buscaban un lugar nuevo donde jugar. Royal Flush les dio la bienvenida a todos. El tráfico del sitio se disparó, se duplicó, luego se duplicó nuevamente y luego una vez más. A principios de 2012 controlaba más de una quinta parte del mercado mundial de póker en línea, solo detrás de Ace Poker. Más de 10.000 personas estaban jugando partidas de dinero real en la plataforma en cualquier momento, con más de 5.000 millones de dólares fluyendo a través de ella cada año. La empresa invirtió dinero en promoción, respaldó High Stakes Poker en GSN, Poker After Dark en NBC, Million Dollar Cash Game en Sky Sports y Late Night Poker en el Reino Unido. En los tres sitios nombrados posteriormente en el caso federal, el gasto en publicidad superó los 250 millones de dólares. Pero la publicidad no era el atractivo principal. Los juegos en sí lo eran. Royal Flush se convirtió en el hogar de las sesiones de póker más salvajes y costosas jamás vistas en línea. Una función llamada Rail permitió a miles de fanáticos ver a jugadores de élite luchar en mesas con ciegas que alcanzaban los 500 y 1000 dólares. Se ganaron y perdieron fortunas enteras en una sola sesión. El 14 de febrero de 2010, Nico Vasiliev y Emil Brandt jugaron la mano más grande en la historia del póker online. Un bote de 1.421.836 dólares en un juego de Omaha con límite de bote. Vasiliev se llevó el premio con una escalera de color. Dominic Reyes recaudó 8 millones en el sitio en 2009 y otros 7 millones el año siguiente. Además, recaudaba 1.050.000 dólares cada mes solo por estar asociado a la marca. A principios de 2011, Royal Flush lanzó algo llamado Blitz Poker. Era un concepto completamente nuevo. En el momento en que te retirabas, te trasladaban a una mesa nueva con cartas nuevas. Cuadriplicó el ritmo de juego. Con el tiempo, todos los demás sitios de póker adoptaron la idea. Casi al mismo tiempo, Ryan Mercer aportó 600.000 dólares en un concurso abierto.
Derrótalo en más de 50.000 manos con apuestas de al menos 200 a 400 y el dinero será tuyo. 2 jugadores lo intentaron. Nico Vasiliev llegó a casi 40.000 manos pero perdió 2,4 millones. Brendan Shaw llevaba una ventaja de 1,5 millones después de unas 19.000 manos cuando se canceló el Black Friday. Ninguno de los partidos se completó jamás. Para los fanáticos ocasionales que miraban desde sus sofás, Royal Flush era más que un sitio web. Parecía el lugar donde la gente común podía hacerse rica de la noche a la mañana. La cuestión con la ley de juego que aprobó el Congreso es que, en realidad, no convirtió el póker en línea en un delito. Lo que hizo fue ilegalizar que los bancos procesen pagos relacionados con los juegos de azar en línea. Cualquiera que sea sorprendido haciendo esto podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Los grandes bancos se retiraron inmediatamente. Visa y Mastercard bloquearon todos los códigos de transacción relevantes. Entonces Royal Flush encontró otro camino. Crearon cientos de negocios falsos, tiendas en línea que pretendían vender joyas, pelotas de golf, artículos para mascotas y equipamiento deportivo. Cuando un jugador hacía un depósito, el dinero se canalizaba a través de una de estas tiendas fantasmas utilizando códigos de comerciantes falsos. En cuanto al banco del jugador, acababan de comprar un juego de palos de golf. Solo el intermediario sabía la verdad. El hombre que dirigía esta operación era Stefan Henriksen, con base en la ciudad de Panamá. Tenía apenas 25 años, era originario de Nueva Zelanda y manejaba más de 500 millones de dólares en transacciones relacionadas con el juego. Vivía en una casa de 32 millones de dólares en Sunshine Coast, coleccionaba coches de lujo, tenía un avión privado de guardia y organizaba fiestas salvajes que acababan en los tabloides. Luego se derrumbó. A principios de 2010, Henriksen había estado robando a sus propios clientes. Debía 168 millones de dólares a varios acreedores. Las pérdidas de Royal Flush solo por este plan fueron de entre 48 y 61 millones. En mayo de 2011, el FBI lo detuvo en una conferencia en Miami. Le esperaban 75 años de prisión. En 4 meses cambió de opinión. Entregó 90.000 documentos, cada nombre, cada fecha, cada cuenta bancaria, cada recibo. El FBI tenía todo lo que necesitaba. Sin Henriksen, Royal Flush buscó un nuevo canal de pago. Trevor Voss se puso en contacto con Gary Oldman, vicepresidente de Pine Rock Bank, un pequeño banco del este de Nevada que apenas estaba sobreviviendo a la crisis inmobiliaria. Oldman aceptó transferir dinero de póker a través de su banco a cambio de una inyección de capital de 12 millones de dólares y una parte personal de 25.000 dólares. Durante el siguiente tramo, Pine Rock procesó más de 230 millones en transacciones a través de entidades fantasma con nombres como Aceline Holdings y Desert Trail LLC. Luego, una nueva oficial de cumplimiento llamada Lisa Everett entró en su primera semana y vio todo el asunto. Ella se lo comunicó a sus jefes. Le dijeron que el banco se hundiría sin el dinero sucio. Los abogados le advirtieron que sería arrestada si hablaba. Ella los ignoró. Mantenía un diario privado, registraba todo y cooperaba silenciosamente con los investigadores federales. Ella se convirtió en la denunciante que reveló el caso por completo. Desde el principio, Royal Flush nunca mantuvo el dinero de los jugadores separado de su propio efectivo operativo. No había ningún muro entre los dos. A partir de junio de 2008, la empresa simplemente gastó los depósitos de los clientes como quiso. En salarios, en publicidad, en costos operativos y, lo más importante, en pagos masivos a los propietarios.
Durante los 4 años previos al Viernes Negro, los 23 accionistas recaudaron un total combinado de 478.320.614 dólares y 37 centavos. Todo vino directamente de las cuentas de los jugadores. Esa cifra no es una estimación. El Departamento de Justicia rastreó cada transacción hasta el último centavo. La parte de Thornton ascendió a 95 millones en papel, de los cuales recibió personalmente 48 millones. Pratt se llevó 46 millones. Salerno recaudó 44 millones. Otro ejecutivo se llevó 13,2 millones. Reyes ganaba 1.050.000 al mes y había pedido prestados otros 12 millones a la empresa, devolviendo solo 5. Los detalles sobre su compensación total surgieron durante el proceso de divorcio. Los otros 280 millones aproximadamente fluyeron a unos 18 accionistas adicionales cuyos nombres nunca se hicieron públicos. Una gran parte acabó en cuentas bancarias suizas y otros paraísos fiscales. A finales de 2011, la empresa ya no podía recibir depósitos de jugadores estadounidenses. Los bancos les habían cortado el suministro. Los procesadores de pagos desaparecían uno tras otro. Ya no había ningún lugar a donde recurrir. Una empresa responsable habría dejado de aceptar apuestas estadounidenses. Salerno hizo lo contrario. Le dijo a su equipo que siguiera acreditando las cuentas de los jugadores como si todo fuera normal. Pero no había dinero real detrás de esos créditos. Eran solo números en una pantalla, completamente vacíos. Los jugadores se sentaron en las mesas y apostaron con fondos que no tenían respaldo real. Cuando esos jugadores de crédito fantasma perdieron una mano, sus pérdidas falsas aumentaron los saldos de otros jugadores que no tenían idea de que sus ganancias se habían construido en el aire. El agujero se hacía cada vez más profundo. Más de 150 millones de dólares en estos créditos fantasmas inundaron el sistema. 2 meses después del Viernes Negro, Salerno envió un mensaje interno admitiendo que la compañía no podría sobrevivir ni siquiera a una modesta ola de retiros. Pratt dijo en privado a sus colegas que quedaban alrededor de 7 millones en el banco, frente a más de 340 millones que se debían a los jugadores. Mientras tanto, el sitio web aún mostraba un mensaje tranquilizador para todos los que iniciaban sesión. Sus fondos estaban seguros y protegidos. Los cargos fueron presentados bajo secreto el 15 de febrero de 2012. 5 semanas después, el día de pago de impuestos, el sello se rompió. La comunidad del póker recordaría esa fecha para siempre como el Viernes Negro. El fiscal estadounidense Víctor Sandoval se presentó ante los periodistas en Manhattan y expuso lo sucedido. Describió un fraude cuidadosamente elaborado, en el que los acusados habían engañado a algunos bancos y pagado a otros para mantener el flujo de miles de millones de dólares provenientes de ingresos de juegos de azar ilegales. Ace Poker se movió rápido, recuperó su sitio web en 5 días. Comenzó a enviar dinero a los jugadores estadounidenses el 2 de abril y liquidó todas las cuentas el día 5. 2 semanas de principio a fin. Cada jugador recibió su dinero. Royal Flush dijo que haría lo mismo a mediados de abril. La fecha transcurrió en silencio. El 30 de mayo, la Comisión de Juego de Alderney retiró la licencia de Royal Flush. Todo el sitio dejó de funcionar, no solo para los estadounidenses, sino para todo el mundo. Los foros de Card-Talk se inundaron de historias de terror. Los jugadores describieron que los ahorros de toda su vida estaban bloqueados detrás de un sitio web inactivo. La gente no podía pagar el alquiler. Carreras que habían llevado años de construcción desaparecieron en un día. En marzo de 2014, llegó a un acuerdo discreto con el gobierno. Renunció a 2,8 millones y, según se informa, se deshizo de otros 16 millones que la compañía todavía le debía.
No admitió haber cometido ningún delito. 3 años después, apareció casualmente en 2007. La serie mundial como si nada hubiera pasado. Cuando alguien mencionó la idea de una disculpa, él pareció confundido y preguntó de qué estaban hablando. La seguridad alrededor de sus mesas se reforzó después de que algunas personas profirieron amenazas. Luego, en 2018, tuvo una racha increíble. 17 finales pagadas en las WSOP, 6 más en las WSOP Europa, un sexto brazalete y el premio al jugador del año. La persona a la que el gobierno había acusado de ayudar a saquear 478 millones de dólares se marchó con el título individual más prestigioso del póker. Todo ello sin expresar jamás una pizca de remordimiento. El 19 de junio de 2019, finalmente rompió su silencio. Más o menos. Subió un vídeo que duró exactamente 42 segundos. Leyó rígidamente desde un teleprompter. La sección de comentarios fue desactivada. Dijo que deseaba haber podido detener el Viernes Negro y lamentaba que hubiera tardado tanto. El clip obtuvo 27.000 visitas en sus primeras 20 horas. Recibió exactamente un me gusta. El comentarista de póker Ethan Rourke tuvo la mejor reacción. Preguntó si en realidad Thornton se estaba disculpando o si era un robot construido por Thornton para hacerlo por él. Digámoslo de esta manera. Thornton se embolsó 48 millones de dólares. Su disculpa duró 42 segundos. Esto equivale aproximadamente a 1,1 millones de dólares por cada segundo de remordimiento. El 4 de septiembre de 2013, Ace Poker intervino con un acuerdo enorme. Acordó pagar 793 millones de dólares en total. 591 millones al gobierno de Estados Unidos y 202 millones directamente a los jugadores internacionales de Royal Flush. A cambio, Ace Poker adquirió todo lo que le quedaba a Royal Flush: el software, la marca, la base de datos de clientes y el sitio web. La empresa que había sido acusada junto a Royal Flush terminó siendo la que limpió su desastre. Un grupo belga liderado por el empresario Logan Devereaux fue el primero en intentar comprar Royal Flush. Llegaron a un acuerdo de 95 millones de dólares en octubre de 2012, pero se vino abajo en mayo del año siguiente, cuando el gobierno exigió que todos los jugadores fueran reembolsados en un plazo de 90 días. Devereaux no pudo lograrlo. Ace Poker podría. Una empresa llamada Pacific Claims Bureau gestionaba todas las reclamaciones estadounidenses. Durante los 3 años siguientes, los pagos se realizaron en 9 rondas separadas, por un total de unos 127 millones. Más de 45.000 jugadores estadounidenses finalmente recuperaron su dinero. En mayo de 2018, lo que quedó se redirigió para compensar a los jugadores que habían sido perjudicados por otros 2 sitios plagados de escándalos: Grand Poker y NetWager. Al final, el dinero que Ace Poker había perdido terminó compensando a los clientes de 3 empresas diferentes. En octubre de 2015, una empresa llamada Orion Gaming compró Ace Poker y Royal Flush por 5.300 millones de dólares, el mayor acuerdo de apuestas en línea de la historia. El 12 de abril de 2022, Royal Flush cerró permanentemente. El nombre fue borrado de la existencia. Cada uno de los 11 acusados finalmente se declaró culpable. Ningún caso llegó a juicio. Nadie fue declarado inocente. Héctor Muñoz recibió la sentencia más larga: 3 años. El juez lo describió como alguien que había pasado toda su vida cometiendo estafas. Trevor Boss cumplió 5 meses. Gary Oldman hizo 3. La mayoría de los demás salieron con libertad condicional o con crédito por el tiempo que ya habían pasado bajo custodia.
Simon Greenberg, el hombre que creó Ace Poker, finalmente se entregó en febrero de 2021 después de pasar 9 años prófugo. ¡Su castigo! Tiempo cumplido y multa de $35.000. Fue la última persona relacionada con el caso que compareció ante un juez. Dominic Reyes fue recibido en el Salón de la Fama del Póker en 2018 y ganó su 11º brazalete en 2025. Su riqueza estimada ronda los $115 millones. Nunca fue acusado de nada. Ryan Mercer no tenía ninguna participación accionaria en Royal Flush. Él era solo un jugador patrocinado. 4 días después del Viernes Negro prometió públicamente aportar 1,2 millones de su propio dinero si Royal Flush no pagaba a sus jugadores. Fue a Salerno para obtener la aprobación. Salerno dijo que no. Mercer lo hizo de todos modos. Esa decisión salvó su reputación. Salerno no da la cara desde 2014. Pratt no se ha sentado en una mesa de póker desde 2017. Thornton todavía juega. 23 personas sustrajeron $478.320.614 y 37 centavos de cuentas de clientes. El tiempo combinado que pasaron en prisión fue menor que el que muchas personas cumplen por delitos de drogas. La compañía dijo a sus jugadores que podían confiar en los profesionales. Resulta que tenían razón. Podían confiar en que se llevarían hasta el último centavo.